Hola, hola a todos, los saludamos una vez más desde el otro lado del mundo. Hello, Buenas, hello. buenas. ¿Cómo es mi gente? ¿Cómo se ¿Cómo encuentran? está mi gente? ¿Cómo anda todo Ay, por marica, acá? ¿Cómo anda todo por allá? ¿Qué más de la vida? Échese un uno chisme. sufre. No, Unos sufren, otros gozan, dicen por ahí. parce, no, sí, pero supongo que usted es la que está gozando, porque yo estoy en la parte de sufrimiento, yo no Ah, sé. pues yo no me puedo quejar, pero tampoco es que esté así, mejor dicho, en mis gozosos. Ay, sí, no, marica, a Lo que mí. pasa es que mis gozosos son diferentes a sus dolorosos. ¿Qué? A sus... ¿Qué? Ya me perdí. Sí, Son, bueno, sí, no, son dolorosos diferentes, pero son dolorosos. no, lo que pasa es que, marica, son las 8:50 de la noche, en este momento, inicio de grabación del episodio del podcast, y yo estoy muerto con los ojos en la trastienda porque el trabajo en el que estoy, madrugo a las 4 de la mañana a empezar a trabajar a las 5. En la trastienda. Parce, ay, me respeta los dichos paisas, pues mira, Ay, yo no había escuchado eso. me falta cultura general. Si ven mi gente, Ay, para las cultura personas que nos general están paisa. escuchando, Ay, cultura general. no, eso, la cultura general paisa es cultura general, porque Sí, por eso, de la porque es República que es cultura general, Independiente pues. Paisa. Anyway, la verdad sí, yo te compadezco. No podría, aunque también me tocó en algún momento madrugar tanto, pero Parce, yo tampoco creí siento. que pudiera. Yo todos los días me sorprendo de que puedo. Pues es que Llegar al cuando día en uno que no tiene pueda más más. opción, es que cuando uno tiene más opción, ¿qué más hace? Renegar todas Parce, las mañanas. Yo renegaría con toda. Uy, eso les queda a las personas que nos están escuchando para que vean que no todo es bonito. no No, todo no todo. brilla, no todo lo que brilla es todo oro. Literal, marica, literal. Pero bueno, ¿cómo nos encontramos esta semana? Además de yo que estoy cansado y trasnochado y Semana, todo. El resto. semana corta, hubo Uno festivo, de los 2 días festivos que tenemos en Australia fue el día de fue ayer. ayer, fue Lo ayer. más, lo más gracioso del asunto es que este festivo no fue festivo en todo el país, fue un No, festivo en fue algunos acá. estados. Y no, pero también no solamente acá, creo que en Victoria también fue. Entonces, pero Ok. lo gracioso del asunto es que el nombre del festivo cambia en cada estado, pero es el La mismo razón día. por la que es Es festivo. como, Sí, yo sé. Es verdad. cosa más rara. Es como el cumpleaños de la reina. Bueno, que ya no va a ser más cumpleaños de la reina, ahora es del rey. Pero cae en diferentes fechas alrededor de Australia. Pero, ay, yo no me acuerdo si eso lo hablamos en algún momento acá en el podcast que encontramos el motivo por el cual era. No, no fue. Tengo un lapsus. Marica, no, lo que Pues pasa es, sí, hay este no es una el cosa, episodio de los festivos, pero no de la razón de lo de la no, reina. si no estoy mal, acá estoy inventando chismes, pero bueno, chismes de nuestro podcast, entonces vale. Sí, Son 2 cumpleaños festivos de la reina, o sea, y se celebran dos festivos de la reina. Uno, que es el cumpleaños original, o sea, el real de la reina, en el ajá. cual la reina había nacido. Y el otro fue una adaptación que hicieron del cumpleaños porque el cumpleaños de la reina caía como en invierno, algo así por el estilo. Entonces, como que se iban a hacer unas celebraciones en específico que requerían un mejor clima y lo readaptaron, ¿sí me entiendes? Entonces fuera como el cumpleaños real y el cumpleaños fake De para, mentiras. para poder hacer esa celebración. No sé, pero una parte de mí me dice que como que sí, entonces sí lo hablamos en el episodio. La gente que nos escucha puede ir y repetirse o escuchar el episodio de los Literal. festivos y ahí nos podrán confirmar y regañar de Ya me paso a dejaron esta con la duda. memoria porque sí, Ay, parce. no me acuerdo, pero tengo Está dando como, mucha o sea, miedo. ahora que lo dijiste, como que sí me suena que yo escuché algo así en algún lado, pero no sé. Pero bueno, volvamos al presente. Nuestro presente es ahora. Ya la reina se murió, ya la enterraron, ya todo. No, ya Entonces, tendremos, ya este año celebraremos el cumpleaños del rey. ahí venga, ahí en chismes varios antes de ir al tema con respecto a eso. Ese tema de el rey y la reina acá, pues de la reina de Inglaterra acá, es bien complicado porque, pues, o sea, básicamente la monarquía británica tiene poder sobre las tierras australianas. O sea, Australia todavía pertenece a la monarquía británica, así como
como país, entre comillas, no sea dependiente del Reino Unido a nivel monárquico, todavía hace parte de la monarquía británica. Por eso es que acá Ujú. teníamos los billetes con la cara de la reina. El despelote fue que, o sea, ya se sabía que eso estaba súper tensionado desde hace rato, ya en Australia se habían hecho votaciones para desligarse de la monarquía y convertirse en un país, en una nación, perdón, Eso sí. y convertirse en una nación y por poquito, por muy poquito, había ganado el no, pues que no se iba a cortar esos lazos. Pero hay que ver qué va a pasar con eso, con el rey, porque ya Australia tomó la decisión de que no se van a incluir en las fotos del rey en los billetes que se vayan a fabricar a futuro. No, no. Eso sí, eso va a ser interesante ver. Pues ya ha pasado un tiempo y no se ha vuelto a escuchar nada, pero quién sabe, hasta que de pronto el rey se pronuncie y Yo, diga, bueno, ¿y dónde es que está mi carita pero y es la que no quiero están ver? obligados, es que ese No, es el no están. problema. Es que esas relaciones son demasiado extrañas. Es como que sí, para unas cosas como que sí pertenecen, pero para otras como que no, como para otras son como más Es que, independientes. Es una relación súper extraña. sí, eso es bien raro, la verdad. O sea, tengo muchas cosas entendidas, pero para hablar del tema en propiedad sí toca consultar, marica, porque eso es bien Sí. complicado. Algún día Pero podremos bueno, hacer un episodio como más de la historia y por qué los ingleses y no sé qué y sí más. che, Me toca lo prepararnos que para pasa es eso. que eso sí es con libretica en mano, marica, porque, Sí, pero es bien, bien sí, particular. Yo soy partidario de que pongan a la familia Irwin o al menos a Steve Irwin ahí en la sería realeza. súper cool. En la... Literal, el Ay, cazador de sí. cocodrilos ahí. Yo Ese también, yo sabemos que es la también. realeza australiana. Entonces, Exacto, sí, pues, eso, al sabe. final eso es más real, sí, más acorde a esta realidad Sí, que la literal, sí, reina sí, y sí los demás. representa la verdad. Sí, Entonces, pero bueno, hoy vamos a hablar de una de las tierras prometidas, las tierras prometidas que tiene este hermoso país, quizás en algún futuro bellas y nación. hermosas. Unas tierras no, mentira, unas tierras que hicieron que hicieron parte del pasado de esta dulce princesa que les habla. Ay, gracias por lo que corresponde. Obvio. Sí, vamos a ¿De qué hablar vamos a hablar de, hoy? vamos a Tararán, hablar tararán. de, taran, tan, tan, de mi amada y adorada Gold Coast. Gold Coast. Ha llegado el día. La gente dirá, ¿cómo así? Tanto que la ama, tanto que la adora y la dejó de últimas, no sé qué. Y no sé, nunca, no sé Pero por es qué. que, no sé, lo que pasa es que también seamos sinceros, o sea, creo que en algún momento hicimos Brisbane porque era como, pues era la capital del estado. Y porque yo estaba Melbourne viviendo y, ahí en ese momento. exacto. Y Melbourne y Sydney porque al fin y al cabo pues son las dos destinos más populares que tiene Australia. No, y porque pues yo digo, porque cada uno también vivía ahí. Y tenía como la experiencia directa. Y bueno, pues yo tengo la de Gold Coast, Pues pero pero me refiero en el orden. O sea, que fueron sí, primero en el orden porque pues son destinos más más comunes. O sea, comunes, sí, exacto. Sí, es que yo exacto. creo que por eso, aunque yo tenga la experiencia de Gold Coast, la ame y la adore, no es tan común o se estará volviendo común. Vamos a ver porque igual este episodio, a ver, creo que toca de formas muy particulares nuestras historias en particular, porque pues obviamente tú llegaste a Gold Coast y fue el lugar que amaste, en el cual viviste muchos años y que llevas en tu corazón, bla, 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 bla. Y en el caso mío es porque yo cuando visité Gold Coast, yo me bajé del avión, o sea, tomé el bus y después tomé el tranvía y yo veía esa ciudad y yo decía, yo quiero vivir aquí. O sea, fue como amor a primera vista, no me tomó mucho y me devolví Wow, completamente convencido de que me quería ir a vivir a Gold Coast. wow. Y eso no le pasa a mucha gente, curiosamente. Eso me Curiosamente. parece curioso, eso me parece curioso. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Por dónde vamos a comenzar a hablar de esta bella y Vamos hermosa a ciudad para darle ver. orden a este episodio y no irnos por la tangente como siempre? Ok, ya acá hay unos temas que yo tengo anotados que sería pues como importante tratar, pero además de la ciudad de manera intrínseca, también me gustaría como explorar el hecho de la transformación que ha sufrido Golcos, pues obviamente desde que tú llegaste, que era probablemente una población muy poco relevante para el tema migratorio de las personas que queríamos estudiar inglés, hasta lo que es hoy en día. Y adicionalmente porque en algún momento, pues fuera de cámaras y fuera del aire, hemos hablado de cómo
Gold Coast sufrió una transformación a raíz del COVID y de cuál era, o sea, cómo se veía a nivel nacional e internacional la ciudad y cómo pasó a verse en la actualidad, Ujú. que hace pues como que ya no sea la misma ciudad. Y es bien particular sobre todo porque siempre hemos hablado de que Gold Coast es como que la tienes entre el amor y el desamor. No diría el odio, pero sí el desamor. Ujú. Pero bueno, a mí me causa curiosidad, o sea, ¿qué tiene de especial Gold Coast, por ejemplo? Es Estamos que, acá. y sí, es que es complicado porque tratar de ser yo acá imparcial va a ser muy Bueno, difícil, pero primero dar una caracterización a la gente sí. o sea, casi todos saben que es Sydney, la mayoría saben que es Melbourne, pero bueno, muchas personas quizás no han escuchado mucho de Gold Coast. O sea, Gold Ujú. Coast es una ciudad, dónde queda, qué tan grande es, qué Sí. más o menos de información sabes de la ciudad. Perfecto. Bueno, entonces, Gold Coast es la segunda ciudad más grande del estado de Queensland, que es donde está ubicada Brisbane, para que se vayan haciendo una idea. Y de Brisbane a Gold Coast más o menos son como 60 y pico de kilómetros. Entonces, una hora y piquito manejando, dependiendo de desde donde arranque hasta donde llegue. Yo juraba que eso era lejos. Cuando yo fui allá Mm, y yo vi que eso quedaba tan cerca, yo decía yo, marica, es increíble, porque súper cerca. para mí siempre fue como, Brisbane es una ciudad que queda al lado del mar, pero no tiene playas, y yo, ya, descartada, me vale verga. Y cuando quizás si yo hubiera sabido que tenía Gold Coast tan cerca, entre comillas, Ujú. mi novia quería irse a vivir a Gold Coast. Pues cuando estábamos planeando la avenida acá, a ella le gustaba, no, ella se quería Ajá. ir a vivir a Brisbane, perdón. Ella decía, Ok, ok. Es que Brisbane, la temperatura, no sé qué, era como Brisbane. Y yo llegué y me metí, mire, y yo, tiene mar pero no tiene playa, yo, descartado. Yo para allá Sí, no, claro. Sí, pero ahí no es. Vea, pues por algo pasan las cosas. Entonces, sí, queda súper cerca. Y la cosa es que manejando ya han construido tanto entre una ciudad y la otra que básicamente a veces no notas la diferencia de como cuando sales y entras a Brisbane. Hay partes en las que, sobre todo si uno va en tren, obviamente no se va a notar tanto eso, pero si vas en carro es como que vas a ver pueblitos, digámoslo así, o como zonas donde pues donde habitan. Y yo siento aquí, pues lanzándome a suponer cosas en un futuro, que va a llegar un punto en que se van a terminar casi que uniendo, al menos en la parte como del trayecto. Entonces queda súper cerca, lo cual aquí me adelanto y es una cosa muy positiva, pues, entre las dos ciudades. Y Gold Coast está curiosamente ubicada al final del estado, y es decir, que limita con el estado de New South Wales. Entonces, el aeropuerto de Gold Coast, de hecho, está en toda la frontera entre Queensland y New South Wales. Y es chistoso porque cuando uno va hacia el aeropuerto, uno tiene que salir de Queensland, entrar a New South Wales para entrar al aeropuerto de Gold Coast. de hecho, en relación a eso me hiciste acordar dos anécdotas que siempre se me vienen a la mente super full cuando me acuerdo de ese hecho. El Ajá. primero era de cuando tú contabas, que pues en esa época todavía no éramos amigos, cuando tú contabas, por ejemplo, que te tocaba ir a estudiar a, Sí. era New South Wales. Era en toda la frontera, la universidad queda en toda la frontera al lado del aeropuerto. Entonces era muy chistoso porque New South Wales hace cambio de horario Ajá, en ciertos exactamente. periodos del año, mientras que en Gold Coast el horario siempre, en Queensland el horario siempre es igual, nunca va a cambiar. Entonces, cuando yo iba a la universidad y había cambio de horario en New South Wales, pues claro, como me tocaba salir del estado para dar la vuelta, para poder entrar a la universidad y volver a ingresar, digámoslo así, a Gold Coast, pues me cambiaba el reloj por ese tiempo. Entonces siempre yo como que no me acostumbraba y siempre como que terminaba asustada entre se me hizo tarde, como así llegué tarde, o dentro de la universidad era muy común que no importaba el salón en el que estuviera o en algunos pasillos, el reloj automáticamente cambiaba al horario de New South Wales. Pero, por ejemplo, la universidad para definir los horarios de las clases siempre era horario Era, Queensland. era horario Queensland, sí, porque Ah, en ok. sí está Sí, lo cual tiene ubicada en mucho Queensland. sentido.
Ok, Sí, porque yo sí exacto. me acuerdo súper eso, que yo veía tus historias, yo era como, parce, qué cosa tan loca, de Es verdad. muy Y raro, lo es muy loco. segundo, yo me acuerdo, como vos decías, igual pues ya en esa parte y sabiendo que el aeropuerto literal queda en toda la frontera, pues la verdad es que yo me atrevería de manera descarada a decir que Gold Coast digamos que cruza también a New South Wales. Y eso trajo Mm, muchos problemas con el tema de las medidas del COVID cuando hicieron los problemas de tránsito entre estados. sí, sí. Sí, porque lo que pasa es que am, si no estoy mal, el primer pueblo de New South Wales pasando Queensland, creo que es Tweed Heads. Eh, entonces hay gente que vive ahí, en ese primer pueblo, sí, es un pueblo, y trabaja dentro de Colcos, en algún suburbio, en alguno de esos lados. Entonces, durante COVID, como cerraron todas las fronteras entre estados, pues la gente no podía cruzarse, no dejaban cruzar. Así viviera, es que eran lados, que hagan de cuenta que de Es que una era muy calle a otra tonto. calle. Sí, era demasiado Yo me tonto. acuerdo literal, por ejemplo, imágenes de familias que decían como, no, no hemos podido ver a los abuelos y todo eso. Y era como, los abuelos viven a 2 cuadras de la frontera y la otra familia Básicamente. vivía a 2 cuadras hacia dentro de la frontera de Queensland y que no se Exacto. podía, no, nada. Eso fue súper loco. Eso parecía realismo mágico australiano. Eso era, Sí, sí, eso, esa parte. marica, Uy, no, eso fue bien polémico porque la gente no hacía más sino quejarse, los noticieros y bueno, en fin, pero pues reglas son reglas, eso cuando se da uno cuenta lo estricto que puedes llegar a ser Australia a veces. Ok, entonces, pasando, yo te iba a preguntar, pues de hecho ya te había preguntado, es ¿qué tiene de mágico Gold Coast? O sea, ¿qué consideras que hace a Gold Coast especial o de pronto sobresalir por encima de las otras opciones que tenemos acá en Australia? Yo creo que Gold Coast es más basado en la personalidad, o sea, como que la ciudad, si la ciudad se acopla a tu personalidad, digamos así, es como en contraste tu ciudad, ¿sí? Porque tiene varias características que es claramente no aplica para todo el mundo y hay personas que ven todo lo opuesto de Golcos y dicen, cero, esa ciudad no es para mí, no me gusta, no, nunca jamás he escuchado a nadie que diga que la ciudad es fea, eso sí, porque obviamente no lo es, pero sí gente diciendo como jamás viviría en Golcos, Hago un jamás podría paréntesis vivir en ahí. Golcos. Uh -huh. Hago un paréntesis, pues obviamente yo Gold Coast, pues conozco la parte más turística porque no estuve muchos días, pero pues para las personas que me están escuchando, pues Gold Coast igual es una ciudad, a mí me da la impresión como me da como la impresión de estar como en ciudad amurallada en Cartagena. Obviamente no por el tema pues De la de muralla y de las torres. construcciones y todo eso, sino porque se parecía muy turística, era como Uh muy -huh. parche de estar en la playa, en el Caribe colombiano, súper relajado, todo muy tranquilo, pues como un bazar que es la parte de Surfers Paradise y pues un montón de actividades que se hacen ahí. Y es una ciudad ridículamente espectacular porque el mar entra y genera como canales a lo largo de toda la ciudad y eso se Uh ve -huh. hermoso. Pues por ejemplo Hermoso. no me acuerdo cómo se llama el edificio que El tiene pues como Kiwan. el Skydeck. Exacto, de eso desde allá se veía espectacular, es una de las vistas más lindas que he tenido pues como acá Sí. en, en, en Australia, porque al Ah, fin y al cabo, en Sydney también el mar entra dentro de la tierra, pero entra muy forma más las normal, muy el bahías. mar, exacto, o sea, Ujú. es como hay pedazos donde entra, hay pedazos donde no, y pues es como que se van generando ondulaciones, pero en Gold Coast no sé hasta dónde, debe de haber sido mucho, muy intervenido, entonces se ven los diseños de cómo se mete así espectacular por todos lados, y es Sí, uno pasando puentes y puentes todo el sí, tiempo. sí, es bien interesante, es bien interesante. Yo me atrevería a decir que, bueno, Gold Coast es una ciudad relativamente nueva, o sea, ha crecido más bien rápidamente como en los últimos años. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué me voy a lanzar a decir que eran más o menos unos 500,000 habitantes. Ok. Entonces eso básicamente es nada comparando a los millones que hay en Sydney, en Brisbane, en Melbourne. Y ahorita, haciendo el research para este episodio, ya al 2021 hay 700 y pico mil de habitantes.
Pues Entonces, imagínense, para que se hagan una idea, acá en Adela hay 1.300.000 y es una capital de estado. ujú. Entonces imagínense, o sea, es como una diferencia de 500.000 habitantes, de 500, 600.000 habitantes, pero de una ciudad que queda literalmente a media cuadra de la otra ciudad, Sí, que es el exacto. caso de Gold Coast al lado de Brisbane versus una capital de estado. Entonces yo siento que ese podría ser un atractivo porque no es tan poblada y hace que la vida sea un poco más, como el día a día, sea un poco más tranquila. Ok. Entonces no hay casi tráfico, pero esto tiene sus peros como por variar. Pero sí, no sé, siento que el hecho de que no sea tan poblada hace que la vida sea más, como más tranqui, como más relax. Pero ahí va por la siguiente onda, que es una característica de Gold Coast. Y Gold Coast está, como les expliqué que está ubicado, tras de todo es como 60 kilómetros de costa, que es todo playa. Sí, o sea, Y sí, yo me acuerdo que básicamente a siempre, partir siempre de para ahí es que se burlarme, forma la ciudad. Ajá. y yo siempre para burlarme, Es yo una siempre playa, digo, o sea, es una playa con un pedacito de ciudad, literal. literal. Sí, Esos literal. Y son es muy los chistoso porque se kilómetros supone que y digamos que cada barrio, sí, cada suburbio, como que pues la playa se llama igual. O hay playas en el medio que de pronto tengan un nombre diferente, pero no hay nada que separe una playa de la otra. pero ¿Sí es me que, voy a es que entender? O eso sea, te tú iba a te decir puedes ir yo, ni caminando siquiera por es toda como la que se costa. vea, no, no se ve como la formita de la SUV, no, nada, es literalmente, Nada, es una C gigante que empieza sí. desde la parte de arriba casi de Brisbane y termina en la parte de abajo y Hay ya. un par de zonas que es donde desemboca el río, que digamos dividiría ese camino, pero sigue siendo el Ah, mismo camino, o sea, si quitan esa parte, seguiría el mismo yo no me trayecto. acuerdo Entonces, con quién hablaba, no me acuerdo si era con vos, que me decías, es que las playas de Gold Coast son hermosas. Yo, ¿cuáles playas? Hay qué una. cero, no, no. Yo ahí sí no defiendo a Gold Coast en sus playas, porque es una, sí, Sí, para mí es es que son igual, es una hermosas. Yo sola que playa. hay una sola playa, es una sola playa. Sí, no hay, sí no puedo defender a Gold Coast en sus playas, pero también es muy reconocida por sus playas, no por ir Por a su playa. disfrutar de su mar tranquilo y calmado para ir a broncearse y rascarse la barriga, no, sino por sus olas, porque tiene muy buenas olas, entonces es un lugar muy, muy acogido para los surfistas Y más con la temperatura. y más con la temperatura. Entonces, por eso ahí les voy diciendo que va un poco alineado como a las personas, a cierto tipo de personalidad y si le gustan ciertas actividades, esa va a terminar siendo pues la ciudad ideal o cualquier cosa que tenga que ver con el agua, el buceo o el jet ski o el surf, cualquier actividad que sea relacionada con el agua, ese, digámoslo así, que es el lugar en toda Australia en el que alguien debería estar, porque se presta pues para ese tipo de actividades. Ok, entonces estamos hablando de, digamos, personas que quieran un estilo de vida más tranquilo, muy, pues, o sea, es entre comillas estúpido porque casi todas las ciudades de Australia lo tienen, pero es como Mm, muy costero, o sea, es como todas es tienen muy mar, pero el de costero, allá se siente muy se costero, es siente, como, y yo creo que ahí es por el clima también, que ayuda un montón a que se exacto, sienta así. exacto, Y entonces, la vida en el día a día es como una mezcla, como que te puedes sentir en vacaciones, pero al mismo tiempo también teniendo tu vida pues de adulto responsable que va a hacer sus cosas. Como que ok, puedes tener ese balance, como ese mix de vida, de estilo de vida, que a muchos se les puede como zafar ahí la idea y terminan perdidos. Eso también pasa mucho en Golcos porque, como lo dijo Steve, es una ciudad turística ujú. y su industria principal ha sido siempre ¿cómo Paseo, se los dice? viajes de a pie. El turista, sí, el turista. Y es muy el Entonces, turista interno, ¿no? exactamente, es que eso era lo que iba a explicar, es más el turista interno, porque pues, a ver, realmente quienes nos estén escuchando, alcen la mano, aunque no los vayamos a ver, cuántos conocen a Golcos o si algún día pensaran en viajar a Australia simplemente de No, vacaciones de turismo, pues Golcos entraría entre el último lugar a visitar de turismo en Australia. Entonces es más reconocido por los australianos y es como el lugar predilecto para familias
Para niños, Y para familias estudiantes. que tienen niños, para estudiantes, parche de amigos, o ya tú más como adultos, como tirando para la tercera edad, que es como ese tipo de turista que recibe Gold Coast todo el año. Entonces es muy conocida por eso y curiosamente, que yo no lo logro entender, pero curiosamente también es conocido por la rumba. O sea, hay muchos australianos que van allá de rumba y lo escogen por ir a rumbear un fin de semana. No les entiendo por qué. Yo no entendí nunca la rumba allá, no la sentí diferente a cualquier otro lugar, pero curiosamente sí es conocido por eso. Y Ok, muchos lo escogen por eso. ok. Algo bien particular que me pasó a mí, pues como con la ciudad, es que, o sea, yo llego a Surfers Paradise, que era como, wow, no, el corazón de Gold Coast. Yo quería llegar como a la zona más icónica, era como, pum, llego a Surfers Paradise, un sitio muy bonito, un pedazo, me pareció espectacular, me encantó, tiene unas vibras súper cool, pero yo era como que, y yo, marica, ¿y dónde está la ciudad? No Ujú, parecía haber ciudad, o sea, porque se ven como, hay unos edificios, creo que en su mayoría son hoteles, que quedan sí. pues como bordeando toda la parte, pues toda la playa y toda esa parte de ahí de Surfers Paradise, pero a la misma vez no tenía como esa vibra de ciudad, del centro de la ciudad, de me voy para el centro de la ciudad porque en el centro de la ciudad hay tal cosa, es como, no, eso parecía una zona Ajá, rosa con exacto. hoteles y una playa que 60 kilómetros y Sí, ya. la gente suele confundir esto y si le preguntan como, ay, ¿cuál es el centro de Gold Coast? Van a decir Surfers Paradise y están completamente pues equivocados porque realmente ese no es el centro de, a ver, el centro de una ciudad se basa básicamente El CBD. sí, Es por el el Center Business Business District. District. Ajá. Ajá, entonces pues ahí básicamente no queda esa característica pues en Surfers Paradise, pero sí es el punto más icónico y el punto, digamos, número uno de cualquier turista o cualquier persona que llegue a vivir a Gold Coast. Siempre el primer punto que va a querer ir a visitar va a ser Surfers porque es el más Surfers. icónico. Pero, digámoslo así, no tiene una city o un CBD, bueno, no tiene una city como la solemos conocer en el resto de ciudades, no la hay, no existe, pero sí tiene un CBD que es muy pequeño y lo conforma em, este suburbio que se llama Southport, Ok. porque pues ahí están ubicados más que todo como la corte, como, bueno, Ok. algunas empresas, pero no es como que todas las empresas estén ahí ubicadas, sino Gold Coast tiene como todas las industrias bien regaditas por toda la ciudad y no están todas localizadas ahí, pero por términos de practicidad y de decir, ay, tenemos que llamar a alguna parte de esta ciudad un CBD, pues pongámosle en Southport. Es que exacto, igual yo siento que tiene que ver mucho con la cercanía con Brisbane. Es como si yo soy una gran compañía, Mm, eh, ¿por qué habría de ubicar mi centro en Gold Coast, sabiendo que es una ciudad pues como tan turística? Si yo no me dedico al turismo, no tendría mucho sentido cuando tengo a 60 kilómetros a Brisbane. Es sí, como, siento sí, que en exacto. esa parte tan, sí, o sea, como tan estructurada de la ciudad se la lleva un poco Brisbane. Mm, Y dado que precisamente, obviamente tenemos las ciudades tan cerca la una de la otra de las cosas que yo vi es que apenas estaban terminando, bueno, no terminando, pero estaban expandiendo el tema del tranvía. No es una ciudad que orille por su sistema de transporte, ¿o sí? Como muchas otras en Australia, pero no, No, pero definitivamente tampoco. es que es complicado, porque por ejemplo cuando hablamos de Sydney era como, yo insisto mucho, el sistema de transporte de Sydney me parece a mí muy bueno. Lo Sí. que pasa es que tiene demasiado por cubrir, entonces tendría que Exacto, ser es que yo siento que ridículamente es bueno. acorde a las necesidades de la ciudad y pues donde no lo fuese, más bien me daría rabia y empezaría a pedir la explicación de dónde están mis taxes, que no hay un buen Ujú. sistema de transporte en un Sydney o en un Melbourne. Entonces, digamos que en este tipo de ciudades que a la final han ido creciendo más por la necesidad y no porque nunca se imaginaron que iba a crecer tanto. Entonces, poco a poco le van invirtiendo y van mirando a ver cómo es que resuelven el tema del transporte. Entonces,
para que la Allá gente... hay, allá hay tren y Sí, hay hay. tranvía. Exacto, pero no cubre casi nada de los lugares. Es curioso porque es que Gold Coast es como se dice, es a lo largo, no es como Chorizo. como un chorizo. Es alargadito. Imagínense como Chile en el mapa, o sea, es así. Ah, bueno, eso explica así como el chorizo de Chile. Eh, Ok. Ay, no la estamos empeorando. Em, Chorizo de Chile. pero bueno, así es Gold Coast, entonces como que está a lo largo y no hacia lo ancho. Ajá. Entonces, digamos que la distancia va a ser como de norte a sur, pues, y Es no la de larga. este a oeste, que es lo largo. Entonces, como que lo que hace el transporte es tratar de cubrir ese espacio hacia lo largo en tranvía y en tren. Y buses cubrirían más la parte como ancha, ¿sí? Como Ajá. de este a oeste. Pues buses también de norte a sur, pero pues va a tomar demasiado tiempo. Sí, Pero claro. entonces como que esa es la idea, ¿sí me entienden? No es como, entonces el tranvía se planeó de norte a sur en una pequeña porción, digámoslo así, de la ciudad. Entonces, con el tiempo se han dado cuenta, para que entiendan hace cuántos siglos yo estoy aquí en Australia, el tranvía en Gold Hmm. Coast no existía. No existía y yo llegué cuando apenas se estaba empezando a construir. Entonces, a mí me tocó sufrir las duras y las maduras con el transporte de allá, que era una caca, una completa caca, porque además sí, el transporte en Australia puede ser muy cumplido, muy puntual, lo que sea, en Gold Coast no. O sea, yo no sé si ha cambiado ahorita, pero en Gold Coast no lo era. Entonces el En bus Adelaide decía tampoco. paso a las 3, 3 y 5, 3 y 10, nunca pasó. Y pasaba por ahí cada hora, cada 2 horas, dependiendo de Uy, la no. zona. Entre más alejado, digámoslo así, de la costa, menos probabilidad de que usted lo recogiera un bus. Menos. Es que ese era el punto, porque por ejemplo cuando hacía la comparación yo con Sydney, es como critican de que en Sydney es súper malo el transporte porque el bus pasa cada 40 minutos o cada hora, pero sí pasa, ¿sí me Sí, entendés? Entonces exacto. como te pasará 3 minutos antes o 5 minutos después, pero Pues es pasa. que hay gente que también, pues bueno, no sé, es que uno está acostumbrado que en Colombia los buses pasan cada 5 minutos, cada 10 minutos. Ajá. Sí, pero es que si le ponen lógica a este tipo de ciudades, incluyendo Sydney, que por No, más es bici que que sea, no tiene lógica de que haya un bus cada 5 o 10 minutos porque tampoco es no. tanta la cantidad de personas que hagan uso de ese servicio, que, o sea, tener un bus también cuesta, ¿no? Entonces, o sea, por seguro que ahí habrá mentes brillantes que han analizado por qué cada 40 minutos o por qué cada hora en ciertas Ujú. zonas. Y estoy Sí, segura porque sí también sé de zonas en las que incrementan la frecuencia de los exacto. buses dependiendo Sí, de la claro. hora, de la hora pico. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que como Y es una de, ciudad pequeña en Gold Coast, la mayoría de personas tienen carro, entonces muy pocas personas hacen uso del transporte y por ende tampoco ven la necesidad de mejorarlo, ¿sí? Por lo ok. menos en buses, hablando en términos de frecuencia de buses, pero lo que les decía con el tram, sí les tocó. Pero es algo bien particular porque estuve poco más, no, año y pedazo, más o menos, digamos un año y medio por ahí. Cuando yo estuve allá, algo que me pareció bien particular es como yo tengo muy presente que tiene tranvía y que tiene tren y quedaba como el tranvía queda a 2 cuadras del mar y el tren queda muy metido para Muy allá, o sea, metido. no queda tan cerca del mar, sino muy metido. Entonces era como necesitábamos, bueno, igual, para seguir describiendo el tema del estilo de vida, como es una ciudad tan turística, entonces allá quedan SeaWorld y allá quedan dos, tres parques de diversiones que son pues como Ujú, los parques de diversiones acá, esos son los parques de diversiones. Y nosotros queríamos ir al parque de diversiones, a Movie World. Y ujú. cuando queríamos ir a Movie World, desde Surfer Paradise eran como 1 hora 40 minutos. Yo, ¿qué? Sí, 1 hora 40 minutos. por Y era toda la como, vuelterería que hay que dar. exacto. Y era, creo que el servicio de tren pasaba cerca más o menos como para complementarlo con un bus. Pero el Ajá. problema era que no había conexión de entre el Entre tranvía surfers. ahí en Surfers
y el tren. hasta Entonces el era como tren. que tocaba ir hasta el final de la estación para coger el tren que lo subiera para terminar con un bus. Y yo era, esto es ridículo, Ajá, porque estamos hablando de es. un, eso en carro eran como 20 minutos. Bueno, depende, si eras de surfers no, pero sí, es que como les explico, como les digo que Gold Coast está hacia lo largo, entonces hagan de cuenta que el tranvía lo construyeron y paralelo al tren, obviamente en diferentes distancias, porque lo que dice Steve, el tren está más ubicado hacia adentro, como hacia las montañas, mientras que el tram sí lo dejaron hacia la costa. Ujú. Entonces, como los dos están en paralelo, van hacia la misma dirección que los une entre la mitad, pues Es que se buses. unen como al principio y por al final, hacen como Bueno, ajá, sí, en la estación principal, eh, eso. sí, pero que es una, básicamente. Y lo que pasa es que aquí cayendo en cuenta, el tren ni siquiera, el tren en Gold Coast ni siquiera es para uso de personas que vayan a viajar como en la misma ciudad, a excepción de que No. vivas cerca de esas estaciones y te convenga, bien por ti, ¿sí? Pero no, el tren existe es más porque es la línea entre todo Queensland, ¿sí? Ajá. Entonces, si vienes de Brisbane o de cualquier otra ciudad arriba en Queensland, pues vas a poder llegar a Gold Coast en tren. Entonces, por eso hay como, me puedo equivocar, pero 3 o 4 estaciones de tren en todo Gold Coast, tal vez. Sí, es que eso, ese, sí, eso fue como, Entonces, no es tanto estaba como bien inútil para ese uso de tren, la pero bueno. gente, sí, no es como Me para uso. sirvió para ir a Brisbane, para eso sí. Entonces, ahí sí, la verdad sea dicha y el ideal es terminar consiguiendo carro. Muchos Sí. estudiantes, y dependiendo de como el estilo de vida que tomen y de dónde vivan y trabajen y todo, porque también se puede prestar, una bicicleta es perfecta, Un monopatín, un me monopatín gustó. es perfecto, hasta una moto es perfecta, porque Sí. la ciudad es súper fácil de andar en cualquiera de todos estos, pero dependiendo de su estilo de vida, porque si van a trabajar en el norte y vivir en el sur, pues no, ahí sí ya no tanto. Sí, eso, pero me gusta cómo terminó esa frase y es, hablemos de trabajo. Porque igual, obviamente, al ser una ciudad más pequeña, pues lo que uno lograría entender es hay menos oportunidades laborales de lo que se tendría en ciudades como Brisbane, como Sydney, como Melbourne. Y es como, a ver, mi lógica, previa a que hables, mi lógica desde el desconocimiento es una ciudad donde el 90% de oportunidades laborales van a ser hospitality. ¡Wow! Le pegaste. Ay, me tiro mis Bien, raticos bien, de, bien, pongo buena a, pongo a capacidad de trabajar análisis. voy a trabajar el cerebro de vez en cuando. Tal cual, no, sí, esa es la industria predilecta, porque pues a la final lo que les digo es más bien conocida por el turismo, y recibe pues gente durante diferentes épocas del año, o sea, no es solo como uno asumiría que durante el verano, pero no, acá los colegios tienen como 4 vacaciones El al año, calendario B. no, Ah, ok. los colegios en Australia tienen como 4 periodos de vacaciones al año. Entonces eso hace que durante school holidays en Gold Coast siempre esté busy. En invierno uno diría, en Gold Coast casi no hay turismo. Sí, sí hay turismo. Lo Bueno, que pasa es estamos que allá hablando no hay invierno. pre-COVID, pre-COVID, en pre-COVID Ok. los países del Medio Oriente y todos estos que están pues full en verano, que se queman hasta más no poder, Gold Coast es uno de sus destinos turísticos predilectos, porque para ellos eso es fresquito. Eso no es invierno, eso Ajá. no es nada, eso es fresquito para ellos. Entonces, es curioso porque, digamos que sí se reduce en invierno un poco el turismo, pero no del todo. Ahora hay que ver después de COVID. Obviamente todo lo que yo estoy hablando es pre-COVID. Y entonces sí hace que hospitality sea la mayor, digamos así, industria y de trabajo, que eso va a incluir sobre todo housekeepers, cleaners, meseros, Ujú. y ahí Bartenders, alcanzaría, pues sí, bartenders pues son una muy buena opción. hay Chef, mucha cultura de café allá. Pues de- de. sí, pero no tanta, obviamente, cero parecido a la de aquí, la de O la de Adelaide o la de Melbourne. Melbourne. Nadie le gana en la de Melbourne, pero
No tanta, pero sí Sí, existe. El sí, porque australiano eso en es uno, general toma café, su bebida. exacto, lo que pasa es que estaba pensando porque como acá tiene el barista, tiene como, Sí. wow, es barista, eso es para conseguir trabajo súper fácil, pero allá no me dio la impresión de que fuera así. Mm, ¿Y qué tan difícil es conseguir trabajo? O sea, ya sabemos que es por el lado del hospitality, pero... En Golgo la estrategia son las temporadas. Entonces hay que buscar trabajo antes, un par de meses antes del verano. Esa es la mejor época para conseguir trabajo. Pero yo diría que es fácil. Yo diría que es fácil, solo que aparte de la fecha que acabo de decir, se vuelve un poquito más duro. Entonces hay que insistir más. Hay que de Ok, pronto buscar más, mandar más hojas de vida o ir a golpear más puertas porque pues en invierno pues se reducen un montón de cosas en general. Es curioso, en Golco se siente la diferencia cada vez que cambia como de estación, en el eso te iba a ambiente, preguntar. en las tiendas, en los restaurantes, todo va cambiando acorde a la estación. O sea, nosotros no sentimos como otras ciudades, en Golcos no se siente tanto como otras ciudades que se cambió el clima y con eso sientes tú el cambio fuerte, ¿no? En Golcos no, porque el clima, aunque cambia, no es tan fuerte, entonces se siente más, es como en la actitud de la gente, en las actividades alrededor de la ciudad, en las tiendas, en los restaurantes también cambian a veces los menús o las horas de abrir y cerrar a costa como de la temporada. Sí, pero todo se ha dicho, por ejemplo, a vos apenas te tocó experimentar el cambio de zona horaria, lo que hace que te viniste, Uy, el cambio de hora de verano, lo que hace que te viniste para esta uy, parte de sí. abajo. Sí, eso me ha dado duro y me va a seguir dando muy duro Es ahorita en que invierno. yo siempre he dicho lo mismo. Kat no sabía que era vivir en No. Australia en el sentido de esos shocks que da el tener que cambiar bueno, no cambia el reloj porque eso lo hace el celular solo, pero pues el cambio de la hora de verano y la hora de invierno. No le tocó lidiar mucho con estaciones porque pues las Ujú, estaciones era como o mucho calor o poquito calor. ujú. Sí, exacto. Pero yo me acuerdo que yo fui en invierno y era como, ay, está haciendo frío, están haciendo como, no sé, 18 grados, 20 grados, mientras que en Sydney yo me estaba mamando 4 grados, ¿Qué? 5 grados. Ay, no, deseenme suerte, gente, en este invierno. En Gold Coast la temperatura puede por ahí en invierno ser por ahí bajita de 9 grados, 8 grados, pues, Pero, pero bueno, pues, eh, estamos hablando de que o suele ser bajita es en las noches, entonces durante el día puede ser 20 grados, 18 grados, o sea, es como lo más bajito durante el, yo allá me durante el sentía día como en en la invierno. costa, Entonces allá me sentía como en el la costa. clima es de las cosas más agradables de Gold Coast, es lo que yo más amé de Gold Coast, porque, por ejemplo, uno de los cambios que yo he tenido, aunque eso lo deberíamos dejar para el episodio de Adele cuando nos cambiemos, pero uno de los cambios que yo he tenido es que acá mm, no puedo, o sea, no puedo como cambiar de closet, como que siempre tengo que tener cosas a la mano por si de pronto le da por hacer Ah, frío o le da por hacer calor. Mientras que en Golcos era, ok, se acabó el invierno, guarde todo eso que usted no lo va a volver a necesitar hasta en los próximos 6 meses. Porque una vez empieza a hacer calor y ya, y chao. O sea, jamás vas a volver a bienvenida, necesitar un saco o algo por el estilo. bienvenida al lado frío de Australia. Ay, sí. Entonces A sí, ver. así es Golcos y sus climas. Sí, el clima de Gold Coast fue muy, muy cool. Y Mm. el de Brisbane también, pero obviamente con el de Gold Coast, pues teniendo el mar ahí al lado, se hace pues como más Es más disfrutable. agradable, sí. Sí, el de Sí, Brisbane es exacto. muy húmedo, cambio el de Gold Coast es más Sí. fresquito, es Uno no más creería fresquito. que fuera tan así, pues como sabiendo es que no están tan lejos. Pues no creería que la diferencia fuera tanto, Sí, yo sé, pero pero sí, sí es que varía. este país es grande. Y por ejemplo, yo creo que personas que nos estén escuchando van a pensar cuando hablamos de las diferencias entre, no sé, Adelaide, Melbourne, Gold Coast, Brisbane, y dirán como, pero venga, ¿cómo así? Todos quedan cerca del mar. Por ejemplo, nosotros estamos muy Ujú, acostumbrados a ujú. que la variación de temperatura tiene que ver con la cercanía al mar. Cuando acá no, básicamente Australia es un poquito más pequeño que Estados Unidos, pero no mucho, ¿sí me entienden? Ujú. Entonces como de verdad es muy, muy, muy grande, muy grande. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, entonces de ahí que vengan pues como tantas diferencias a nivel, digamos, cultural y a nivel climático también, pues, y Sí. pues como todo este tipo de cosas.
Digamos que ya con eso cerramos un poco el tema de los temas en general, pero hay algo que creo que me gustaría explorar un poquito más ya como en estos últimos minutos y es en relación a esa vibra que le deja a uno la ciudad, porque lo que vos decías a mí me llamó mucho la atención, la forma en la que a mí me gustó, que yo me quedé como, puta, es el lugar en el cual quiero vivir, o sea, no era como quiero estar acá, no, yo quería estar en Sydney, era como para estar, Sydney estaba del carajo, pero yo pensaba en ese concepto como de, no, quiero vivir, como de organizar una rutina, tener un fin de semana tranquilo, así como de, ay, me quiero poner a practicar surf, entonces salgo los fines de semana, surf un rato, o voy a caminar por el borde de la playa, es que se prestaba demasiado para eso Claro, sobre todo por las distancias, ¿sabes? Es que lo ajá. máximo que tú tenías que manejar era, no sé, 40 minutos, 50 minutos, pero ya con eso habías atravesado casi que toda la ciudad. Entonces, yo siento que es la practicidad lo que enamora de Gold Coast, el clima y como ese balance de pronto para aquellos que no nos gusta sentir la vida como tan en serio y tan de rutina, como de me tengo que levantar y coger el bus o manejar y aguantarme el tráfico cierto Ujú. tiempo y todo el cuento. Así uno llegase a tener una rutina en Gold Coast, jamás la ciudad lo va a hacer sentir a uno dentro de esa rutina, porque mientras uno está de pronto trabajando, otros están en ambiente de vacaciones, que te van a hacer sentir como yo estoy en el lugar Es que equivocado, yo te pero iba, se te pega como esa vibra, como... es que de hecho te iba a hacer una pregunta antes de ya darle pues como un poco más de cierre al episodio. Y es como una de las cosas que he escuchado y que de pronto, digamos, me asustó un poquito de la ciudad, es que me decían como que da la sensación de que la ciudad te adormece. O sea, como es tan Sí, rico vivir allá, sí. como que te va adormeciendo en un sentido de que esa monotonía no es una Mm, monotonía que te pese, es una monotonía que se disfruta en muchas medidas. sí. Entonces hace que no busques mucho más que vivir Sí, el día a día y sí, simplemente llevarla, mientras que de pronto estas ciudades tipo Sydney, Melbourne, con una dinámica tan tan rápida. acelerada y todo eso, Sí. o sea, te saca todo el tiempo se duerme, chao. Sí, te come básicamente, ¿no? Acá pasaría como todo lo opuesto. Yo siento que las personas que, digamos, logran trabajar en su profesión o en lo que le guste trabajar, hacer en la vida, lo logran encontrar en Golcos, digamos que se ganan la lotería, porque como que pueden Ok. lograr tener como ese, ese ¿Balance? balance, sí, ese balance. Pero no todas las industrias, no todos los campos son fuertes en Golcos, entonces puede llegar a ser limitante y por eso muchos nos tenemos que ir en algún momento. Entonces, a veces esa decisión de tener que irse y hacer lo que corresponde hacer, uno la pospone porque la está pasando sabroso en Golcos, la está Mm. viviendo rico, hasta así la esté sufriendo, así le toque madrugar, allá en esas ciudades donde a mí también me tocó madrugar a las 4 de la mañana y hasta más. Eh, y así el clima no fuese tan frío y todo el cuento, pues uno está teniendo una vida no Sí, muy chévere. claro. Pero, sin embargo, así, no sé, ese tipo de características hacían que la vida fuera más tranquila, más relajada y uno se quedara ahí. Pero ya cuando uno le toca, es que yo siento que es porque nuestra situación no lo amerita, el hecho de estar buscando una residencia y todo el cuento, Ujú. a uno lo hace tener que a las malas despertarse, porque yo era una de esas que decía que jamás en la vida se iba a ir de Golcos. Y les digo, si Golcos me hubiera brindado las oportunidades y las posibilidades, pues yo perfectamente seguiría ahí, ¿sí? Ujú. Pero pues no las tiene para todo el mundo, básicamente. Entonces hay personas que no les gusta Golcos por lo mismo, porque la sienten que puede llegar a ser muy relajada. Y hay personalidades que les gusta estas ciudades grandes, con mucho movimiento, con mucha bulla, con tráfico, con gente. Una de las cosas que yo amaba en Golcos era que jamás escuchaba como el ruido de la gente, como que el eco Sí. del ruido que se forma de la gente, lo mismo de los carros, ceropitos, todo era tan tranquilo, o sea, exageradamente tranquilo, es que se pasa también.
Y hay gente que no puede lidiar como con tanta paz y como con tanta tranquilidad, lo cual es entendible. O hay otros que dicen, no, es muy turística para mi gusto, hay demasiada gente todo el tiempo, o el plan playa no es para mí todo el tiempo, lo cual es súper válido. Entonces es más acorde como a la personalidad valga la redundancia, de las personas. Pero si me lo preguntan a mí pre-COVID, siento que Gold Coast era una muy buena ciudad para empezar en Australia, porque para un estudiante internacional los costos no eran tan elevados. Entonces uno podía tener un balance entre lo que se gastaba, lo que se ganaba y versus lo que tenía que gastarse. Eh, Post-COVID tal vez la cosa sí ha cambiado y como les dije con los números anteriormente, la ciudad también ha crecido un montón en los últimos años y está creciendo también debido a COVID, porque también es una ciudad que se me olvidó mencionar y es una ciudad escogida por los que se van a retirar en Australia. Entonces, todo tipo de pensionado que tenga plata, eso sí, Sí, eh, claro. va a Va a escoger querer. Gold Coast, va a querer vivir en Gold Coast o cerca a Gold Coast. Entonces, eso ha incrementado los gastos en Gold Coast. Pero siento que es un buen lugar para empezar, para acoplarse, para acercarse más a la cultura, a los australianos, porque no es, aunque ya está siendo más popular, aún no es tan popular, entonces no hay tanta gente internacional y hace que uno de cierta manera se pueda acercar más al australiano, sobre todo al de Queensland, que es bien particular. Sí, es más como quizás podría ser el australiano más icónico, Sí, el de exacto. Queensland. Pero bueno, te iba a preguntar ya para darle cierre al episodio, ¿qué consejo o consejos les darías, 4 minutos, a las personas que están tomando la decisión de venir a Australia y que de pronto entre su primera o segunda opción tiene Gold Coast como posible destino? Que analice como las características que dimos en este episodio y vean si se pueden alinear a su personalidad, sobre todo a su personalidad. Si usted es una persona que es súper rumbero, que le encanta pues los planes, los parches y estar de plan en plan, esa Eventos puede ser su ciudad, quizás. ajá, esa puede ser su ciudad, pero se lo va a comer si usted no va a tener la capacidad de tener responsabilidad en algún momento. Entonces, definitivamente va a ser la ciudad perfecta, pero usted mismo se va a tener que poner el patate quieto en algún momento y decir, ah, pucha, tengo que ser responsable y me muevo de acá, que eso le pasa a Ajá. muchos. O sí, si le gusta una ciudad más tranquila, más pequeña, como que sin tanto caos, esa puede ser la ciudad. Entonces, como que miren esas características y se alinean, esa es, Esa, esa, esa es, esa, esa la esa ven. ciudad es tan particular que literalmente le caben las dos definiciones. Como si eres muy rumbero, te va a servir. Si eres, Sí, buscas tranquilidad, te va a servir. es, es que sí, se presta para las dos cosas y perfectamente puedes tener una vida entre esos dos ambientes si eres responsable. Revisen precios, ya no soy quien porque ya dejé de vivir ahí. La última vez que yo fui, que no fue hace mucho, hace 4 meses, la sentí muy costosa y se está llenando de muchas personas, no solo estudiantes internacionales, también de australianos post-COVID. Entonces, la ciudad de pronto en estos momentos puede estar sufriendo un poco de, pues de lo mismo que también está sufriendo De alrededor de llenura, Australia, problemas indigestión. de indigestión, eh, que puede complicar un poquito las cosas, pero ya. Respecto a eso, incluso un dato random sobre Adelaide que viene estos días que decía que el porcentaje pues como de viviendas disponibles en Adelaide está por debajo del 1% para Ok. renta y cosas. Ah, bueno. Uf, Es pucha. como que Yo creo que Gold Coast está igual, como en 0.5%, yo creo. sí, o sea, es una. Entonces, bueno, ya para finalizar, ahora sí, prometido, el episodio, creo que podemos dejar también de conclusión en quizás si es una persona que está viniendo a buscar sus oportunidades laborales, por ejemplo, no sé, en sus diferentes ramas, Mm, quizás no sea la mejor
opción que puedan buscar. Si es una persona que lo que está buscando es residencia, quizás debería salir de ese estado, porque el estado en sí Sí. no es una buena opción. Gold Coast es Eh, regional. Gold Coast es regional y ser regional ayuda un montón, pero ahí lo preocupante sería la profesión. Entonces, sí revisen la profesión. Es que también se puede prestar para muchas profesiones, o sea, puede ser una muy buena ciudad para ciertas profesiones, pero tienen que revisarlo. pero digamos que en términos generales es como te puede salir la super oportunidad, pero Mm, digamos que en términos generales no es que sea la más polivalente para las profesiones. no, no, o hay que buscársela. Entonces, hay gente que también ha conseguido oportunidades que uno diría, como en Gold Coast, ¿te conseguiste algo así? Sí, sí pasa, pero también se la recontra rebuscaron. Entonces también de poder se puede, pero sí, sí hay que darle muy, muy duro, mientras que en otra ciudad puede que sea más fluido, más rápida la cosa. Ya ahí sí va a Ok, depender. excelente. Bueno, chicos y chicas, damas y caballeros, hemos llegado a este final. Una ciudad muy bonita, una ciudad con una personalidad, si se le puede llamar, muy, muy particular, muy única Particular. y muy valiosa. Como les digo, yo me sostengo, yo vi Gold Coast y dije, me enamoré. Es una cosa increíble, pero que quizás no sea para cualquiera. Les recomendamos investigar un poquito más, buscar fotos, videos, información, Sí, pero no, yo siento que las personas que la escojan no se van a equivocar. De pronto en algún momento les tocará tomar otra decisión, pero es una excelente opción. Y mm, bueno, así llegamos al final de este episodio. No se olviden buscarnos en las diferentes plataformas de podcast. Nos encontramos en Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. También estamos por YouTube dándole día, Spotify. No sé en dónde más estamos. Nos pueden encontrar en Instagram. Deezer. En Deezer, estamos en Deezer también. Ya me he olvidado Deezer. Pero bueno, nos pueden encontrar. ¿Cómo nos pueden encontrar en Instagram? Downunder.podcast. Ya, eso, @downunder.podcast. Y bueno, mi gente, los esperamos por aquí en una próxima ocasión para Gracias por disfrutar de un escucharnos. próximo episodio de su podcast favorito, que ¿cómo se llama? Viviendo Viviendo en en Down Down Under. Under. Muchas gracias, mi Bye. gente. Chau, Chao, chau. chao.